hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, asimilar el consejo de tu buena palabra. Que la palabra, Señor, pueda producir en nosotros los efectos, Señor, que siempre trae, nos transforma, nos cambia, nos motiva, nos incentiva. Señor, y eso es lo que hace tu buena palabra. En esta hora yo encomiendo tu vida y que uses mis labios, Señor, para exponer las verdades gloriosas de tu santo evangelio. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor y quiero que por favor vayan a la escritura. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Yo quiero en esta bendita y preciosa hora hablarle acerca de una vida anclada en Cristo. Digan conmigo, por favor, una vida anclada en Cristo. Sabía que en los primeros 300 años de la era cristiana, el símbolo de los cristianos era un ancla. Usted sabe que el Imperio Romano durante esos primeros 300 años perseguía a la iglesia. Y los cristianos se reunían de una forma clandestina y ahí estaban ellos reuniéndose, orando, y el símbolo del cristianismo era una ancla. Entonces, una vida anclada en Cristo. Entonces, yo quisiera decirles, en honor a la verdad, que en el tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir, si, digamos, los sociólogos, los psicólogos le pudieran dar un diagnóstico a esta sociedad, yo creo que el diagnóstico más acertado sería sin esperanza. Si usted va en el orden político, en el orden social, en el orden económico, para donde quiera que usted quiera ver este mundo no tiene esperanza. Pero bendita la misericordia del Señor que usted y yo sí tenemos una ancla firme de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En tu vida, si quieres más confianza y menos inseguridad, más estabilidad y menos incertidumbre, más paz y menos ansiedad, más esperanza y menos negatividad, tú debes poner tu esperanza y basar tu seguridad en un bien del cual nunca podrán despojarte, que nunca va a cambiar y no puedes perder. Solo hay dos cosas en el universo que califican. Número uno es el amor de Dios. Digan conmigo, es el amor de Dios. Y lo segundo, sus promesas. Si usted toma eso, hermano, como ancla de su vida, el amor de Dios no cambia. Podrá usted perder muchas cosas, pero el amor de Dios por usted no cambia. Y otra cosa que nunca cambia en todo este universo son las promesas de Dios. No puedes provocar que Dios deje de amarte. Puedes perder muchas cosas. Hermano, piense en lo que usted puede perder en esta vida. Mire, uno puede perder el trabajo, puede perder sus recursos, puede perder a un ser querido, aún puede perder su talento, usted puede perder su razón. Hermano, alguien puede perder la hermosura. Alguien quizás nunca tuvo hermosura, ¿verdad? Pero se puede perder. Uno puede llegar a perder la razón. Yo he conocido hermanos que ya están fuera de sí. Conocí un pastor anciano que edificó un hermoso templo que no hizo, y al llegar como a los 80 años perdió la cordura. Ya él quería predicar, pero no decía nada coherente. Entonces los hermanos con mucho amor dijeron, ¿sabe qué, pastor? Ya no puede seguir. Y qué triste, ¿verdad? Aquel hombre que entregó su vida y luego perdió la razón. Pero hay algo que usted y yo nunca podemos perder,
y es el amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios. ¿Qué otra cosa no podemos perder? Sus promesas. No cambian. Entonces, pero no puedes perder el amor de Dios y no puedes cambiar sus promesas para ti. Hay algo que Dios no puede hacer. Dice la Biblia que Dios es el Dios todopoderoso. Pero si usted estudia cuidadosamente la Escritura, usted se va a dar cuenta que hay al menos 3 cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabe qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. Diga conmigo, Dios no puede mentir. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Es cambiar. Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras y las promesas de Dios no cambian. ¿Y qué otra cosa Dios no puede hacer? Permitir que un pecador entre al cielo. Está claro, ¿verdad? Dios no puede mentir, Dios no cambia, Dios no puede permitir que un pecador entre al cielo. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta de entrar a la cortina del santuario. Entonces yo quiero enfocarme en mi predicación. Una vida anclada en la palabra de Dios. Una vida, hermano, que se aferra a la palabra de Dios. Mire, hay gente que se interesa por la política. Hay gente que se interesa más por las redes sociales, por el internet y por cuanta cosa. Pero muy pocas personas realmente se aferran o se entregan en lleno a la palabra de Dios. Hay gente que comienza su día escuchando noticias, pero yo creo que una de las cosas más seguras es anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Fíjese que nosotros estamos viviendo una tormenta en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Todos saben lo que está pasando en el orden político en este momento y es bien difícil. A mí no me gusta hacer comentarios, pero hay una polarización en este país, hay una división en este país. Pareciera que hay falta de un liderazgo que pueda guiar a esta gran nación que es una gran potencia en el mundo. Entonces, la gente se siente confundida. Es como una tormenta, necesitas el ancla. Tal vez te sientas exhausto, totalmente agotado, sin fuerza, débil. ¿Cómo mantener esperanza viva? Enfocándonos en las palabras que el Señor dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 119, verso 81, porque aquí, hermano, el salmista, mire, escribe algo que me cautiva, me motiva. Dice el Salmo 119, versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero, dice, en tu palabra. Léanlo conmigo. Desfallece, ¿qué dice? Mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y la Nueva Versión Internacional dice del Salmo 119, 81, mi vida desfallece esperando tu salvación, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Hermano, qué lindo es tener nuestra esperanza en la palabra. ¿Y qué pasa al poner la palabra de Dios como una autoridad en tu vida? La respuesta es: no vas a la deriva, porque tienes una ancla firme y segura y estás anclado absolutamente a algo que es invariable, algo que es estable. Hermano, mucha gente pone su esperanza en sus ahorros. Mucha gente pone su esperanza en personas falibles, en mortales. Pero usted y yo tenemos que decir como David dijo: esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, verso 14, porque aquí el apóstol Pablo nos amonesta. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que hay gente que es llevada por vientos de doctrina. Entonces, usted tiene que abrir su mente y su corazón para lo que le voy a decir ahora. Existen al menos 3 categorías comunes de desesperanza. Le voy a mencionar 3, hay muchos más. Número 1, los problemas que te desaniman. Esa es la primera fuente de desesperanza. Cuando las personas están abrumadas y dicen, ¿qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Entonces, la primera fuente de desesperanza es los problemas que te desaniman, es decir, las circunstancias que te abruman. La segunda fuente de desesperanza es la gente que te decepciona. A alguien por casualidad, alguien lo ha decepcionado, levante la mano. Diga amén, hermano. La gente que te decepciona, personas que te tratan de manipular, que te usan y te mienten. Hay gente que se acerca a uno para ver qué provecho puede sacar. Y entonces cuando uno lo descubre, uno queda desilusionado, decepcionado. Entonces la primera fuente de desesperanza son los problemas. La segunda son las personas que te decepcionan. Y la tercera fuente de desesperanza es la percepción de tu mente. Es decir, son cosas internas. El mayor conflicto es la fuente de desesperanza, es tu percepción mental, es tu propio criterio de ti mismo. Eres el peor juez. Fíjese que hay gente que lo que más le da desesperanza es la forma analítica, cómo analizan su vida, se descalifican, dicen, yo me veo mal, siempre estoy mal. Y a veces, hermano, la peor de estas fuentes principales de desesperanza somos nosotros mismos. Es nuestra percepción, lo que pensamos de nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 6, versión 60. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, este pasaje de la Biblia, léalo conmigo, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿qué dice, hermano? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Otra versión de Santiago 1:6 dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra, empuja de un lado a otro. Entonces, lo primero que hace, hermano, cuando usted en su percepción dice, realmente yo no la hago. Entonces usted tiene la mente dividida, es empujada y arrastrada, y hay mucha gente así, hermano, que no le atinan a la vida. Y dice la palabra del Señor que cuando uno va, hermano, a esta enseñanza, a este pasaje de Santiago 1:6, es como tener 2 almas, es dividir la mente. Entonces, las 3 más comunes causas de la desesperanza es que pierdes esperanza si tu identidad no es clara. Entonces ya le marqué algunas cosas que dan desesperanza. Entonces las 3 más comunes causas de desesperanza es que pierdes esperanza si tu identidad no está clara. Cuando nuestra identidad no está clara, no sabemos quiénes somos. Uno se pregunta, ¿quién soy? De lo segundo, pierdes esperanza si tu propósito no está definido. Sabe que Dios, cuando te creó a ti y me creó a mí, Él tenía un plan, tenía un propósito. No hay nada que Dios haya creado que no tenga un propósito. Incluso la vegetación, el aire, aún esas hormiguitas que usted ve, tienen un propósito. Los sapitos tienen un propósito.
Mire, los sapitos, las ranas terminan con los insectos en los jardines, ayudan mucho. Todo, las serpientes. Hermano, todo lo que Dios creó, las piedras, las rocas, todo lo que existe tiene un propósito. Pierdes esperanza si tu propósito no está definido. Dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Mi vida importa? ¿Hay significado para mí? Hay mucha gente que se quitan la vida porque creen que no tienen propósito, no tienen significado. Y en tercer lugar, pierdes esperanza si tu futuro es incierto. Piensas, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Sabe que las preguntas filosóficas que se han hecho los sabios durante la historia es: ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué significado tiene la vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pero bendita sea la misericordia de Dios, que este bendito libro dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué Dios te creó? ¿Por qué estás en esta tierra? Diga conmigo, mi vida tiene propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? Existen cosas valiosas que me mantienen en marcha, las que me dan esperanza, no importa lo que pase en esta vida. Y aquí quiero ir enfocando esta predicación y quiero que esta palabra le renueve a usted, porque este es el remedio, es el antídoto para vivir anclado a lo que Dios dice de mí. Una de las cosas que me van a dar significado, y no importa lo que venga a mi vida, yo sé que a su vida han venido tempestades, han venido tormentas, pero usted, hermanos, ha seguido hacia adelante. Y una de esas razones es anclar mi identidad a lo que Dios dice de mí. Diga conmigo, anclar mi identidad a lo que Dios dice de mí. Dios planeó cada simple detalle de mi vida. Vaya conmigo a la palabra. Hechos capítulo 17, verso 26. El mensaje es corto. Quiero analizar esto porque hay gente que vive, hermano, sin propósito. Entonces lo primero que Dios me dice, anclar mi vida a lo que Dios dice de mí. Dios planeó cada simple detalle de mi vida. Mire lo que dice Hechos 17, 26. Y de una sangre, ¿qué dice? Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y ¿qué más? Y los límites de su habitación. Siga leyendo conmigo el verso 27. Esta palabra es interesante. El verso 27, para que busquen a Dios, si alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué dice el verso 28? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho. Mira, hermano, sin ir muy lejos, aquí está toda la historia de su vida y de mi vida. Mire, Dios te eligió para estar aquí y ahora. Eligió tu raza, tus padres, tu nacionalidad. Eligió cuándo y dónde vivirás en la historia. Y si no hubiera querido crearte, no existieras. Mire, Dios ha prefijado el tiempo y los límites de nuestra habitación. Usted hubiera querido nacer quizás en Francia, en Inglaterra. A mí me hubiera gustado, hermano. Pero nací siendo un pipil. ¿Sabe qué es un pipil? Es la raza que dominó El Salvador. Algunos mayas, ¿verdad? ¿Qué más? Algunos aztecas. Pero Dios eligió la raza. Algunos hubiéramos conseguido tener los ojos azules, hermano. Aleluya. Pero los tenemos color marrón, los más hermosos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo usted va a vivir? Dios lo estableció. Él estableció los límites de nuestra vida. Estableció el país donde vamos a nacer. ¿Por qué te creó? Te creó para amarte. Fuiste creado para ser el objeto de su amor. Alguien dice, ¿para qué estoy yo aquí? Tú eres el objeto del amor de Dios. Y eso tiene que darme motivación en la vida. Dios me creó. Yo no decidí venir, sino Dios dijo, te voy a formar, te voy a crear. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos formó.
Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aleluya. Esto es lindo, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora le traigo unas cosas que Dios dice de usted y Dios dice de mí. Y eso le tiene que motivar. Mire lo que Dios dice de mí. Soy amado. Diga conmigo, soy amado. ¿A dónde está eso? En Deuteronomio 7:6. Si pudiéramos ir ahí, hermano Juan Carlos. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice que yo soy amado. Porque tú eres, ¿qué dice, hermano? Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh, aleluya. Eso es lo que Dios dice de ti, de mí. ¿Qué más dice Dios de mí? Soy aceptado. Tito capítulo 3, verso 7. Vayamos a la palabra. Porque, hermano, esto tiene base en la escritura. Cuando yo veo lo que Dios dice de mí, entonces esto tiene que llenarme de motivación para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. O no solamente Dios dice de mí que soy amado, sino soy aceptado. ¿Qué más Dios dice de mí? Dice Él que yo fui elegido. Efesios capítulo 1, verso 4. Mire, ay, en mí nadie se fija. No, hay alguien que sí se fija en ti. Según nos escogió, mire, hermano, lo que dice. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Oh, cuántos dan gloria a Dios. ¿Qué más Dios dice de mí? Soy amado y digno de su amor. Jeremías 31:3. Dios dice que yo soy amado y que soy digno de ese amor. Jeremías capítulo 31, verso 3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si ustedes quisieran saber el versículo favorito de toda la Biblia, para mí es Jeremías 31:3. ¿Qué dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Usted va a salir renovado. ¿Qué más Dios dice de mí? Que fui perdonado, Romanos 8:1. Oh, hermano, entonces todos esos pensamientos del pasado, de los errores, de los pecados que yo cometí, Dios dice que fui perdonado. Ahora pues ninguna, léalo conmigo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más Dios dice de mí? Que soy digno de un sacrificio. Romanos 5:8. Hermano, usted se va a ir, pero renovado. Mire, ay, yo no soy digno, pastor, de nada. ¿Cómo que no? Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando el diablo lo quiera acusar, cítele Romanos 5:8. Porque el enemigo es el acusador, hermano. No eres digno, no mereces. Mas Dios muestra su amor y pone su nombre para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, y no significa que usted ya no va a pecar y que yo ya no voy a pecar, que aunque pequemos, el amor de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice la Biblia de mí? Soy inolvidable. Hay gente que lo olvida uno, en 3 días lo olvidan, hermano. Ni se acuerdan de uno. Pero mire qué dice la Biblia. Isaías 49:16. Que usted y yo somos inolvidables. Vamos a ver la palabra. Isaías 49:16. He aquí
que en las palmas, léalo conmigo, ¿lo tiene? He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí estás siempre tus muros. Mire, yo le voy a refrescar la memoria. Sabe que Jesús tiene un tatuaje y una marca, una cicatriz de su amor por usted. ¿Sabe qué es? Ese clavo que traspasó su mano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En mi mano, hija mía, en mi mano te tengo esculpida. Si podemos ver Isaías 49:16 en la Nueva Versión Internacional, es hermoso esto, hermano. Dice la palabra del Señor que yo soy inolvidable. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. ¿Qué dice? Tus muros siempre los tengo presentes. Dios siempre se acuerda de usted. Si es así, te recomiendo que hagas de Jesús la persona que más te importa. Mire, según la psicología, dice que el valor que te das está basado en lo que crees que las personas que más te importan piensan de ti. Se lo voy a repetir. El valor que uno se da en la vida, según la psicología, dice que el valor que te das está basado en lo que crees que las personas que más te importan piensan de ti. Si es así, te recomiendo que hagas de Jesús la persona que más te importa. ¿O cuántos me entendieron? Entonces, si la psicología dice que el valor que yo tengo depende de la aceptación o de la que las personas que más me interesan piensan de mí, entonces nos conviene que la persona más importante de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En otras palabras, ignore el resto de lo que piensan los demás de usted. Si Jesús me ama y estuvo dispuesto a dar su vida por mí, yo tengo mucho valor. No importa lo que los demás digan, el veredicto de Dios es el que cuenta. ¿Cómo podemos saber el valor de algo? Hermano, existen tres cosas que determinan el valor de algo. Número uno, ¿quién lo creó? Por ejemplo, una pintura de Da Vinci, una pintura de Picasso, a una pintura que haga yo, ¿qué va a tener más valor? Aunque yo me la llevo de dibujante, hermano. Pero ¿quién hizo esa pintura? Una escultura que haga alguien común y corriente, a una escultura que haga Miguel Ángel, ¿qué va a tener más valor? ¿Quién la creó? Ahora yo le pregunto, ¿quién lo ha creado a usted? ¿Quién lo ha creado a usted? Dios. Usted fue creado por Él, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber el valor de algo? Existen tres cosas que determinan el valor de algo. ¿Quién lo creó? Y lo número dos, ¿cuánto quieres pagar a alguien por ello? O sea, si es una pintura, si es una obra de arte, eso va a saberse el valor que se quiera pagar por ello. Y sabe, el precio que Cristo pagó por usted y por mí fue su sangre preciosa. Tú y yo no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 3, lo que le da valor es su dueño. Cualquier objeto, cualquier obra es su dueño. Apliquemos estas verdades. ¿Quién te creó a ti? Dios te quería vivo, por eso te creó. Dios pagó un precio por ti, envió a su amado Hijo. Tienes valor del sacrificio de su Hijo. En tercer lugar, eres de Dios y el Espíritu Santo mora en ti. Si has luchado con la confusión de que quién eres, entonces haz del ancla tu identidad, lo que Dios dice que eres. Eres amado, eres perdonado, eres justificado, nunca serás olvidado. Oh, cuántos dan gloria a Dios. Hermano, yo siento la renovación del Señor en mi vida.
Segunda de Tesalonicenses 3:5, vaya conmigo, versión 60. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces le llevo a una segunda ancla. Debo anclar la misión de mi vida al propósito de Dios para mí. Digan conmigo, la segunda lección, debo anclar la misión de vida al propósito de Dios para mí. Yo quiero que lo lea usted para que lo grabe, hermano. ¿Cómo dice? Debo anclar la misión de mi vida. Hechos 13:36. Hermano, esto es lindo porque cuando yo anclo mi vida en lo que Dios dice de mí, su amor, lo que yo soy, y ahora Dios dice que debo anclar la misión de mi vida al propósito de Dios para mí. En verdad, David, ahí tenemos, porque a la verdad David, ¿qué dice, hermano? Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Pero la nueva versión internacional de Hechos 13:36 dice así, qué hermoso. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo vio corrupción. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que es lo más glorioso en la vida que Dios nos da de hacer en esta vida? Si usted ya vivió 50 años, 60, 70, 80, ¿qué cree usted que es lo más glorioso? Yo quiero que me ayude a predicar. Lo más glorioso en esta vida no es tener medallas de oro, trofeos. Lo más grande en tu misión de vida es guiar a una persona a su destino eterno. A veces nosotros lo tomamos sin mucha importancia, pero para Dios, ¿sabe qué es lo más valioso que usted haga? Es guiar a alguien a su propósito eterno. Mire David, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Yo creo, hermano, que usted sabe que en los cementerios, ¿cuántos han visitado los cementerios? Todos, ¿verdad? Y sabe que ahí donde está el cadáver, ponen una lápida y en la lápida ponen un epitafio. Bueno, yo no es que me voy a morir luego, me falta mucho para morir, pero me gustaría Hechos 13:36. En verdad, Víctor, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Amén. Que ese sea el propósito de su vida y de mi vida. Valió la pena venir de donde vengamos, la distancia, el tráfico, pero proclamar las verdades gloriosas de este evangelio eterno. Eso vale la pena. Hermano, no es por jactancia, pero yo he ganado hombres que ahora son pastores. Doy gloria a Dios por eso. Y yo creo que una de las alegrías más grandes cuando yo entre al cielo, a la presencia del Señor, es ver almas que yo gané para la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren, hermano, realmente tener un propósito valioso en la vida? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hechos 13:36, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió. Lo más glorioso en esta vida es vivir para la gloria de Dios. El tiempo que vamos a vivir, hermano, en esta vida sea para la gloria de Dios. ¿Sabe que cuando Jesús resucitó le dijo a Pedro le dijo, tú cuando eras joven ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, te ceñirá otro e irás a donde no quieres, dándole a entender de qué manera iba a glorificar a Dios en su vida y en su muerte. Entonces, que su vida y mi vida sea para la gloria de Dios. Mire en Hechos capítulo 20, verso 24. Vaya conmigo, Hechos 20, 24. Ya estoy por concluir una lección más. Dice la palabra,
Hechos capítulo 20, verso 24. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo, ¿qué dice, hermano? Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del avance de la gracia de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo. Mi vida no tiene ningún sentido, porque, hermano, ya no vives para ti, ya no vivo para mí. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ausente del cuerpo y presente con el Señor. ¿Por qué temer a la muerte si mi vida está asegurada en Cristo? Mire, hay gente que está más interesada en cualquier otra cosa. Los discípulos también cayeron en cuestiones políticas. Hay muchos evangélicos y a mí me han llamado que si me quiero afiliar a un partido político. Yo estoy afiliado a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que en Hechos capítulo 1, verso 6 le dijeron los discípulos a Jesús: Maestro, ¿restaurarás el reino para Israel? Usted recuerda que hubieron dos, los Boanerges, que solicitaron a su madre que le dijeran a Jesús que en su reino el uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? Pero en Hechos 1:6 entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, la misión de tu vida realmente es cumplir el propósito de Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar. Diga conmigo, orar. Y no estoy fuera de la palabra, porque aquí en Hechos 1:14, mire, cuando Jesús ya ha resucitado y se aparecen unos personajes y dice: varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que fue llevado entre vosotros al cielo, así vendrá. Y Jesús les había dicho: recibirán poder. Y mire, dice en Hechos 1:14, léalo conmigo: todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Diga, lo primero es orar. Bendito Dios por aquellos hermanos que venga lo que venga a su vida, no se les apague el altar de oración. No importa las tormentas que haya, no importa lo que el médico te haya dicho, no importa la crisis que pueda venir familiar, económica, tú doblas tus rodillas. Al despertar, al abrir tus ojos, lo primero que haces es hablar con tu Padre, porque tú buscas el reino de Dios y su justicia, y tú sabes que las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mi último punto. Tercera ancla, anclar mi futuro a las promesas que Dios me ha hecho. ¿Qué es la última lección? Anclar mi futuro, ¿a qué? A las promesas que Dios me ha hecho. Diga conmigo, todas las promesas de Dios son sí, en Él son amén. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo una palabra y la palabra se cumple. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, fíjese que David escribió un salmo mesiánico y el escritor de los Hechos cita esto. Vayan conmigo a Hechos 2:25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Hermano, esta ancla es preciosa. Yo tengo que anclar mi futuro a las promesas que Dios me ha hecho. Aunque el Salmo 16 es un salmo mesiánico, pero tiene dos aplicaciones, una para David y otra para el Mesías, para el Cristo. No dejarás mi alma en el Seol. En otras palabras, yo sé que esta palabra que David dio era para el cumplimiento de Jesús, porque al tercer día él resucitó de los muertos, pero también tenía un cumplimiento para su vida. Es decir, David dice, yo moriré, pero no me quedaré en el sepulcro, habrá un día de resurrección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, qué lindo. Aquí hay también una aplicación con respecto a la resurrección. Si recibes a Cristo, no te quedarás en el sepulcro, te levantarás de entre los muertos, vivirás por toda una eternidad. Cuando uno, hermano, evalúa y cuando uno ya llega a esta edad que tengo yo, a algunos les falta mucho, ¿verdad? Ustedes están jóvenes. Pero uno ya la vida no la ve como cuando tenía 25 años, hermano. Uno dice, bueno, ¿qué hace que fue Navidad? Y ahora ya estamos ¿en qué mes? En el mes de julio. ¿Qué tanto falta ya para diciembre? Cuando uno viene a sentir son las 6 de la tarde. Cuando uno se viene a dar cuenta ya es viernes. Cuando uno viene a sentir es fin de mes. Y cuando uno viene a sentir ya se fue el año. Diga conmigo, anclar mi vida en el futuro de las promesas de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Hechos 24:15? Teniendo esperanza en Dios. Aleluya. Mire, hermano, por favor, aférrese a esto. Hechos capítulo 24, verso 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Le cuento que habrá resurrección de justos e injustos. El problema es el destino. Si usted muere siendo un creyente, usted va a resucitar. Muchos de los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted entregó su vida a Cristo y lo demostró con hechos de que vivió para Él, por ejemplo, la gente dice, yo al morir quisiera estar toda la eternidad con Dios y no quieren venir al culto. No quieren ni siquiera dedicarle una hora a Dios a la semana, pero aquellos que estamos aferrados a la palabra y creemos las promesas de Dios, amamos la casa de Dios, queremos oír su palabra, queremos alimentar nuestra alma, queremos anclar nuestra esperanza en esa futura y gloriosa esperanza, que es la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un día tu cuerpo y mi cuerpo se levantarán del sepulcro y tendremos cuerpos resucitados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 16. Estoy concluyendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Yo quiero que lo lea usted conmigo. Vamos a ver del verso 13, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No me he perdido del tema, le estoy hablando de la esperanza, anclar mi esperanza al futuro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El 14, por favor, mire. Porque si creemos que Jesús murió, léalo conmigo, y resucitó, así también traerá Dios. Quiere decir que vamos a ver a hermana Laura. Yo voy a ver a mi madrecita. Yo voy a ver a mis seres queridos, porque ahí nos va a reunir el Señor. Vamos a resucitar y vamos a ver, hermano, a los que durmieron en Cristo. El 15, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué dice? Que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. No, déle ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Ahora solamente quiero darle un recordatorio. ¿Cómo vivir nuestros días aquí antes de llegar al cielo? Primera de Tesalonicenses 5:8. Mire cómo debemos de vivir. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Léalo. Pero nosotros que somos, ¿de qué somos, hermanos, del día? Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe. Diga conmigo: fe, amor y esperanza. ¿Cómo debemos de vivir? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, usted ya no es de la oscuridad, usted es de la luz. Sus obras tienen que ser notorias. Usted tiene que andar de día, no en embriaguez, no en pleitos, no en contiendas, porque usted es un hijo de luz. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una persona, hermano, paciente para la gloria de Dios. Una persona amorosa, generosa. ¿Cuántos dicen amén? Último verso, Hechos 27:20. Y no, estoy hablando de una tormenta que tuvo Pablo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, apliquemos esto a nuestro diario vivir. A veces no vemos ni la luz de las estrellas. Lo que nos rodea es oscuridad. Lo que nos rodea es tristeza, dolor. Y a veces uno pierde la esperanza. Pero mire lo que dice en el verso 40, siempre de Hechos capítulo 27. Vaya conmigo al verso 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Usted tiene que estar aferrado a esa ancla de esperanza. Hermano, no importa lo que venga a nuestra vida, que nos mantengamos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Una vida anclada en Cristo. Quiero recapitular. La primera ancla, anclar mi identidad a lo que Dios dice de mí. Yo voy a anclar, hermano, mi identidad a lo que Dios dice de mí. Lo segundo, debo anclar mi misión de vida al propósito de Dios para mí. Y en tercer lugar, anclar mi futuro a las promesas que Dios me ha hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios?